Pero ahora nos vamos a conectar ya con nuestras invitadas, que las venimos esperando porque tenemos muchas ganas de charlar con ellas y el trabajo que hicieron. Son Agustina Comedy, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Y Mariana Bomba, ¿cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hola, muchas chicas, gracias por estar acá. Pensé que era viernes, gracias por el tiempo, por el rato, por compartir la experiencia del Archivo de la Memoria Trans y el trabajo que hicieron, así que estamos muy contentos. Les contamos nuestro espacio, nuestro programa con Vero siempre tiene una mirada bastante inclusiva, con una reflexión sobre la diversidad, sobre la diferencia, sobre la visibilización. Hoy comenzamos también el programa charlando un poco de cómo uno va construyendo conjuntamente algunas cosas que son nuevas para la gran mayoría de la sociedad, pero que en realidad siempre estuvieron allí. Y bueno, este tipo de trabajos y de modos de incluir colabora para que finalmente esas distancias se acorten. Así que nada, bueno, gracias por estar aquí. Y como decía Vero, ¿no? Queríamos charlar con ustedes, que nos cuenten un poco cómo fue cuál fue el germen, ¿no? Para empezar con este trabajo. Bueno, Agus, capaz arranco yo. Este proyecto precioso y que muy emocionante para nosotras nació el año pasado. Fue una idea que originalmente la trajo la diputada Mara Brauer, se la trajo a Vanessa Ragone, que es la productora, nos convocó a nosotras, a Agustina y a mí, y se sumó la pantalla de Canal Encuentro como pantalla para la serie, y a partir de ahí empezó a crecer muchísimo. Entramos en contacto con el Archivo de la Memoria Trans, que es una organización de chicas que viene trabajando desde hace varios años en el archivo. Es un archivo mega gigante. Nos encontramos con ese volumen increíble y espectacular de fotografías preservadas. Son más de 10.000, creo que están llegando a 15.000 fotografías sistematizadas y con una organización hermosa, y ahí empezamos a construir con ellas. ¿Dónde está físicamente todo ese archivo, Mariana? El archivo está hay una oficina donde está el archivo físico, pero el archivo físico no es la totalidad del archivo, hay parte de ese archivo que está digitalizado y las fotos le son devueltas a las chicas. Fotos, cartas. Hay algo que yo nunca conté, pero las primeras veces el archivo estuvo en mi casa. O sea, las primeras fotos del archivo físico, cuando Ceci Stalles empieza a juntarlo, estuvieron en el placar de esta habitación, las vueltas de la vida. ¡Qué bueno! Después terminó pasando esto, de hacer la serie. ¡Wow! ¿Y de qué época estamos hablando? Porque 15.000 fotos, o sea, ¿qué abarca? ¿Qué años abarca? Esto empezó, yo no me acuerdo exacto, María, en el año que dijo Belén, pero bueno, el grupo de Facebook donde Belén empieza a juntarlas a las chicas, tiene muchos años, yo creo que aproximadamente 10 años. En un momento Ceci Stalles, que es fotógrafa, se acerca a Belén porque iba a hacer un trabajo sobre una chica asesinada en la Panamericana que se llamaba Gina Vivanco. Íbamos a viajar a Canadá a hacer una muestra, o sea, Ceci iba a viajar a hacer una muestra. Bueno, de hecho viajamos a Canadá y ahí se junta con Belén, conversan, Belén le abre de alguna manera este grupo cerrado de Facebook, que es exclusivo de chicas trans, ¿no? No hay gente por fuera de la comunidad, digamos. Y el objetivo de eso es reencontrarse, saberse vivas. Y ahí Ceci le propone a Belén que sistematicen ese archivo, porque entiende que ahí hay un valor y que a través de la exposición y la difusión de ese archivo iba a tener más visibilidad, más posibilidades, y que eso lo tenía que conocer un montón de gente. La serie es una de esas tantas expresiones, digamos, en colaboración con nosotras, pero bueno, tienen un libro, hacen exposiciones. Y qué importante esto de saberse vivas. Cuando uno
vieron que se estudia, se sabe, lo escuchamos, esto de somos seres sociales, crecemos en comunidad y qué tan poco considerados somos por lo general cuando hay algún ataque o cuando hay algún rasgo violento sobre algún tipo de colectivo, ¿no? Y qué importante esto de sentirse parte, que somos un montón, quiénes están, quiénes ya no están, porque eso también hay algo de la fuerza en lo comunitario, la fuerza en el pertenecer, en una sociedad donde marginaliza o donde excluye más que incluye, ¿no? ¿Cómo fue elegir las 4 historias que eligen? Acá estaba viendo, son 4 episodios. Imagino que tenían un acopio de información muy grande y había que elegir, había que seleccionar qué presentar, qué historia llevar adelante. ¿Cómo fueron decidiendo eso? Porque imagino que habrá sido difícil que contar. Y hay una parte que responde también a la organización misma del archivo. Belén propuso unos núcleos temáticos, por ejemplo, el carnaval, había una selección muy grande de fotografías de carnaval, pero lo cierto, ahí Agus, vos también, también en el camino fueron mutando algunos de esos episodios y fue cambiando porque el documental es así, ¿no? Nosotras habíamos hecho esa investigación con Agus, habíamos visto las fotos, habíamos entrado en esas historias y luego pasó algo en el medio donde un poco fueron mutando algunos de esos episodios y resultaron otras las historias, ¿no? Sí, siempre el documental tiene esto de que hay una idea previa o porque si no, no podrías arrancar o necesitarías muchísimo tiempo para hacer algo si vos no partís de un recorte o de un objetivo, una especie de como un lugar aproximado de llegada o zona de interés, pero después hay que ser permeables para que eso siga su curso y adaptarse una con, o sea, en el caso nuestro, digo, eso, intentamos que las historias fueran lo más importante y no una idea previa nuestra que se impusiera y asfixiara esos relatos. ¿Y cómo fue el estreno? O sea, fue acompañado, se estrenó el 1 de mayo, hace muy poquito. Fue súper emocionante. Hicimos bueno, ahora no nos podemos juntar, hubiésemos querido mucho juntarnos, ¿no? Claro, ¿cómo fue? Pero resolver? Hicimos una juntada virtual, un brindis virtual, y nos juntamos el equipo propiamente de la serie, con, no sé, desde el equipo de administración hasta el equipo de arte, de gráficas, sonidista, músico, todo el mundo, y se sumó todo el archivo, y se sumaron muchos de los que conforman el archivo, y fue muy hermoso porque, bueno, ahí Belén, seguro si vieron el primer episodio, la conocen un poquito. Belén llevó adelante esa charla y fue realmente muy emocionante el brindis. Y después nos fuimos todos a ver la serie. ¿Por qué son ustedes las elegidas? Ustedes dijeron que las vinieron a buscar, ¿no? ¿Por qué son directoras? ¿Por qué creen o saben por qué las eligieron? Porque somos muy buenas. Exacto. Excelente. Porque lo natural es que seamos nosotras. Porque a quién he venido a buscar. Está muy bien. No, porque hay una cercanía con el tema, claro. Hay una comprensión de ese universo que se está narrando, digo, a pesar de que somos las dos mujeres cis, nada, hay una cercanía por el activismo, por una mirada en relación a ciertas cosas, por una proximidad que creo que nos dio como la posibilidad de acercarnos rápidamente, porque no era tanto el tiempo que teníamos, y con un punto de partida bueno, o no sé. Y también un trabajo sobre el archivo, ¿no? Agustina hizo una película extraordinaria que se llama El silencio es un cuerpo que cae, y un corto que fue premiado ahora en Berlín, que se llama Playback, y ella trabaja muchísimo el archivo. Es fascinante la forma en la que Agus aborda el archivo, y eso creo que también nos dio un punto de partida. Yo vengo trabajando con archivo también, así que
hay algo ahí en la lectura del archivo y que no dejó de ser igualmente una sorpresa, ¿no? Trabajar con fotografías fijas, que no es lo mismo que trabajar con video, con lo audiovisual. Así que fue también un lindo trayecto para nosotras. Tienen en esta situación, ¿no? Que estamos todos, bueno, que no nos podemos juntar, ¿no? ¿Tienen alguna devolución del público, alguna repercusión? ¿Saben cómo, si fue acompañado a través de la gente? ¿Cómo es eso? Sí, las redes son como muy generosas en ese sentido, digo, enseguida llega, ¿viste? Cuando te perdés la sala, porque ya no, bueno, igual esto es tele, ¿no? Pero la pandemia nos impidió el contacto con la gente en las salas, que eso es muy fuerte, es muy difícil, pero las redes, nada, acercan, sí, llegaron un montón de comentarios, se compartió un montón, a la serie la vio un montón de gente, o sea, sí, eso sí lo sabemos por el canal, lo sabemos porque... Bueno, ¿tiene repeticiones? ¿Lo pueden volver a ver? ¿La gente lo puede encontrar? Sí, está en el canal de YouTube de Canal Encuentro. Perfecto. Sí, y todos los martes a las 10 hay un nuevo episodio. Para poder ver alguno previo si no llegaste. Pensaba también esto, ¿no? Qué importante el espacio, en este caso de la legisladora que mencionaban, pero también de Canal Encuentro, acompañando, ¿no? Digo, donde poder generar este tipo de proyectos y materiales que lógicamente salen del mainstream y donde tienen espacios por lo pronto alternativos, un canal igual súper fuerte como Encuentro, pero qué importante, ¿no? Al momento de trabajar con algo, con un corte tan concreto, ¿no? Digo, con una posición tomada como tiene Encuentro y con esto me refiero no a lo político específicamente partidario, sino a las miradas inclusivas y disidentes y que el análisis sobre nuestra sociedad. ¿Cómo fue trabajar en ese marco, ¿no? A diferencia de quizás algún otro proyecto donde se termina y bueno, la distribución va por otro lado. ¿Tuvo algún tinte distinto que les haya pasado o percibido? No sé, Mariam, yo lo único que puedo decir al respecto es que sí es como muy gratificante entender que estas historias están en la televisión pública, digamos, porque la violencia que sufrieron estas mujeres fue, en primer lugar, en muchos sentidos, por la medicina, por la sociedad civil, pero sobre todo por el Estado que las persiguió sistemáticamente. Entonces, de alguna manera, que esas historias estén hoy en la televisión pública, que Canal Encuentro haya abierto ese espacio sin condiciones, habilitando lo que quisiéramos contar ahí, incluyendo desnudos, incluyendo relatos que muchas veces son muy crudos en relación a la vida de las chicas, nunca pusieron una objeción y eso de alguna manera, digo, no salda todo lo que pasó, pero sí ayuda, digamos, a revertir lo que va a venir, digamos. Sí, totalmente. ¿Encontraron en algún momento algo que dijeron? ¿Cómo se maneja el límite, ¿no? Frente a un relato que puede ser muy duro, que corresponde a la intimidad de alguien, de una humanidad, de una historia real. ¿Cómo manejaron ese límite de decir, bueno, esto un poco hasta acá, o che, estamos entrando en unas capas muy delicadas, muy profundas? ¿Cómo manejaron ese lugar sensible? Pregunto, como para poder ver hasta dónde, cómo contamos esto. Y para nosotros era muy importante que las historias fueran relatadas por ellas. O sea, son ellas las que hacen este relato y es lo que está ahí, ¿no? Algo que sí nos pasó, que lo dijo recién Agus, es que nos encontrábamos con muchas fotos, por ejemplo, con desnudos, y era nuestra gran incógnita. Si es que había alguna bajada del canal, si podíamos usar desnudos, si no podíamos, y lo preguntamos, y del canal nos respondieron directamente, sí, pueden usarlo, va en un horario después de las 10 de la noche, pero no hubo una restricción de ningún tipo. Y después, Luciano, las entrevistas duran 2 horas, muchas. Nosotras hicimos un recorte de 15 minutos y ahí, digo, creo que tiene que ver con el criterio donde para nosotras, tanto para Marion como para mí,
siempre la prioridad fue como cuidar, ¿no? Claro. Digo, las chicas también se saben cuidar solas, pero muchas veces, digo, como no eran entrevistas filmadas, sino solo grabadas, Claro. a veces una se olvida de que De que está el grabador el aparato ahí, está prendido claro. y se abre y nada, y ahí sí hay que, bueno, cuidar. Ujú. ¿En cuánto tiempo hicieron todo el trabajo? ¿Cuánto les llevó? Aproximadamente. Y los procesos son largos, ¿no? Y se miden quizás toda la parte de el desarrollo, la escritura de los guiones, la investigación, mirar las fotos, nos llevó desde septiembre, agosto del año pasado, hasta diciembre más o menos. Y luego en enero hicimos el rodaje, hicimos preproducción y rodaje, y arrancamos en febrero a editar y terminamos en 2 meses y medio la edición. Y ahora estamos todavía terminando el color y el sonido del último episodio, o sea, es un proceso súper largo. Ajá. Oh, eso iba a preguntar, porque habíamos querido charlar antes y decían, bueno, no, estamos ocupadas, estamos rodando, digo, por ahí estaban con otros proyectos, pero nunca me imaginé que todavía estaban terminando con esto, que ya están dando, ¿no? Sí, son detalles, ¿no? Como va uno por semana, Claro. y siempre vamos adelantadas 2 semanas o 3 para tener un margen, Claro. pero bueno, sí, va como en cadena. Sí. Ajá. ¿Y tienen algo más en vista cuando terminen con esto? Ya saben, ¿siempre trabajan juntas o no? ¿Las unió No, este proyecto? es la primera vez. Bueno. Es la primera vez, sí. Sí, ¿Y están con algo? Una hermosa primera vez y bueno, siempre tenemos como ideas y desarrollo de proyecto. Agus está trabajando en su película, que es una gran película, y de hecho Agus ganó un premio hace poco, ¿no? Ah, para estar, sí. Contanos, cerremos Contanos, con eso. ella está contando todo lo que... Lo que pasa es que fue difícil este año, son unos años Sí. duros para el cine, para la producción, entonces, bueno, sí, como que todo es bienvenido. Un mercado, el proyecto va a estar en un mercado en Sheffield, que es un mercado documental muy grande. Uh-huh. Bueno, chicas, la verdad que queríamos charlar con ustedes, hacerle todas estas preguntas, agradecerles también, nos parece muy importante lo que hicieron, felicitaciones, y que termine muy bien este trabajo. Gracias, Mariana, porque finalmente pudimos encontrarnos en el aire por una cosa o por otra, más que nada porque ustedes estaban trabajando muchísimo, Y siguen trabajando, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Agustina. Chau, Gracias chicos. a ustedes. Gracias. Chao. Buenas